de compartir la segunda parte de la entrevista con nuestros colegas, tanto en Perú como en México. ¿Lo vemos, Gustavo? Vamos, sí, Dale. claro que sí. Vos mencionabas el enojo del gobierno mexicano para con su par de los Estados Unidos, entendiendo que la opinión sobre la reforma electoral del gobierno norteamericano era una injerencia en los asuntos internos de México. Y pasó algo similar cuando lo critican desde Perú a AMLO por justamente opinar de que Pedro Castillo debe ser liberado. Es decir, por un lado, AMLO se queja de que Estados Unidos opine sobre lo que pasa en la política interna de su país. Y por otro lado, AMLO habla, por ejemplo, de la política interna de Perú. Le pregunto a los dos, comienzo por vos, Antonio. Así es, una de las situaciones que se ha presentado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ha despertado pues críticas y también apoyos por parte de sus seguidores es esta relación que tiene con gobiernos que están en situaciones particularmente críticas, como Cuba, por ejemplo, a quien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado apoyando y que a su vez ha recibido médicos ahora con el tema de la pandemia. Recibió médicos para atender a la población en el país y al lanzar un plan para contratar médicos mexicanos, para mandarlos a zonas alejadas, a zonas marginadas, y no tener, de acuerdo con sus palabras del presidente, la respuesta que esperaba, contrató médicos cubanos también. Hay médicos cubanos trabajando aquí en México. Esto ha despertado una serie de críticas y comentarios al respecto, pero no solo eso, también es esta serie de opiniones que sobre políticas exteriores de otros países, como en el caso de Perú, ¿no? A quien incluso ha llamado espuria a la presidenta actual de Perú, en aras de defender a Pedro Castillo, que pide que sea liberado. Es uno de los planteamientos que ha hecho desde que ocurrió este intento de golpe en Perú y que terminó con el encarcelamiento del expresidente. Bueno, ha sido uno de los planteamientos que ha hecho López Obrador, que se le libere, porque él también asegura que esto es parte de un complot que se le hizo al presidente Castillo. Pero no acepta de ninguna manera la presencia de un gobierno que no sea el de Pedro Castillo, a pesar, y aunque sea producto de las leyes peruanas. Vamos, hay una situación de crisis en Perú que también se están resolviendo con sus propias leyes. Hay protestas allá también, pero la injerencia de López Obrador se contrasta mucho con lo que ocurre en Nicaragua, por ejemplo, país para el que no tiene una opinión de condena en ningún sentido. Esto también ha sido señalado en muchas ocasiones porque Daniel Ortega ha cometido una serie de violaciones a derechos humanos, ha expulsado ciudadanos que son opositores a él, les ha arrebatado la ciudadanía y del gobierno de México no ha habido un solo posicionamiento al respecto. Incluso en este plan inflacionario que anunció que planea hacer una entre países de Latinoamérica, que incluye a Brasil, a Colombia, a Argentina, a Cuba y posteriormente a Chile y a otros países, no está incluido Perú. Pero por otro lado, con otros países la relación no es así. De hecho, la Unión Europea también se ha manifestado en su momento. Hace poco ha salido un comunicado de la ONU en su sección de derechos humanos, exigiéndole al gobierno a que presente los descargos en 60 días porque han encontrado evidentes problemas respecto a denuncias sobre derechos humanos, no solamente los fallecidos, también el tema de muchos heridos, hay más de 1.400 heridos, ¿no? Hay también policías heridos. ¿Cuál es la salida que se va a encontrar? Ni el Congreso de la República en el Perú, ni la señora Dina Boluarte pretenden dejar el gobierno. Si bien es cierto, la actual presidenta, viene de una sucesión constitucional, el gran problema está en que no tiene legitimidad. Justamente estaba revisando las encuestas para no fallar en el tema del porcentaje, es entre el 73 y el 76%, viendo diversas empresas de encuestadoras, de personas que solicitan que la presidenta renuncie. O sea, no estamos hablando de un 15, de un 20%. En el caso del Congreso estamos hablando de solamente entre el 6 y el 8% aprueba el Congreso.
teniendo en cuenta esta situación, la verdad, la relación hacia afuera, hacia el exterior, pasa a un segundo plano, porque nuestra situación interna está muy convulsionada y qué es lo que se debiera atender.